se lleva a cabo allí justamente en la Corte Internacional? Sí, yo siento que este referéndum realmente desde el punto de vista jurídico no aporta absolutamente nada. Esa es la realidad, es una cortina de humo además para distraer el efecto de las primarias opositoras que tuvieron tanto éxito, igual para distraer la atención del pueblo venezolano sobre los gravísimos problemas digamos, de inflación, de alto costo de la vida desbordado, de salarios que no alcanzan absolutamente para nada. Entonces, porque jurídicamente Venezuela lo que tiene que hacer es ir a la Corte y defenderse en la Corte. Preparar con argumentos la defensa. Tremendamente, eso es lo único que nos queda, porque ahí es que está la disputa y porque después de 200 años, alrededor de 200 años, esto todavía no se ha resuelto y evidentemente si Venezuela no tiene la posesión, a Guyana no le interesa para nada un acuerdo negociado. Entonces la única forma y la única vía, y cuando uno estudia, además esa es la pregunta 2 y tiene que ver con la pregunta 3 también, el acuerdo de Ginebra, uno se da cuenta que el acuerdo de Ginebra, ¿verdad? Hay que revisar ahí y los invito, el acuerdo de Ginebra es corto, o sea, cualquiera lo puede leer y lo puede entender, artículo 4 del acuerdo de Ginebra, ordinal 2, se señala ahí muy claramente que si fracasan los pasos, digamos, del acuerdo entre las partes, se va al secretario general y se va al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué dice el artículo 33? Y yo creo que tenemos que tener claridad sobre esto porque lo demás es engañar a la gente. Ahí en el artículo 33, al final, está la solución pacífica del arreglo judicial. Y el arreglo judicial tiene, digamos, dos vías, o un tribunal arbitral o un laudo arbitral. Eso se parece mucho a lo que fue el laudo arbitral de París de 1899, o el único organismo jurisdiccional a nivel internacional, que es la Corte Internacional de Justicia en La Haya, digamos, nada menos y nada más un órgano de las Naciones Unidas, donde los magistrados son escogidos además por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces Venezuela tiene que ir ahí y defenderse, y ir ahí con el gobierno, con la oposición, con nuestros mejores abogados. Y eso es lo que no hemos hecho. Lo que hemos hecho es pelear con la Corte. La pregunta 3, o sea, desde mi punto de vista, en la pregunta 3, que es la pregunta de la Corte, si ustedes conocen la Corte, hay que decirle no a esa pregunta 3, porque la Corte no puede ser desconocida absolutamente por nosotros cuando estamos ahí, porque eso es pelear con el árbitro. Es una mala política diplomática desde todo punto de vista. O sea, más bien hay que ir a la Corte, es la única instancia jurisdiccional que tenemos por delante después de 200 años, como decía. O sea, realmente eso y pregúntenle a los grandes expertos que sienten que eso es lo que hay que hacer, ir y defender con justos títulos, porque si uno dice que Venezuela tiene justos títulos, que los tiene, un poco yo explicaba por qué los tiene, porque digamos el utis possidetis iuris, lo que poseísteis es lo que poseerás, eso es un principio internacional, sobre todo de la América Latina. Bueno, siempre eso fue territorio de la Capitanía General de Venezuela. Profesor, nos corresponde revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales, a ver qué opina la gente, cuáles son las preguntas que se hace la gente a esta hora. Carlos. Bien, comenzamos la revisión de sus comentarios con José Gregorio Zamoro, @CorosPueblo. Le pregunta a Oscar Arnal, buenos días. Son muchas fechas que conocemos en el litigio del Esequibo entre Venezuela, el Reino Unido y Guyana. ¿Podría decir por lo menos 3 errores que se pudieron haber cometido por parte de los gobiernos de Venezuela? 3 errores. Bueno, el primer error, diría yo, el más grave de todos los errores, desde mi punto de vista, y eso tiene que ver con la pregunta 4, es el tema de las declaraciones del propio gobierno en el 2004 señalando que se podían explotar estos territorios, que Venezuela no se iba a oponer a que se explotaran estos territorios si esto era para el beneficio del pueblo de Guayana. Eso evidentemente en materia jurídica y diplomática es muy grave, ¿no? Ese es un problema. Luego, digamos, los aciertos están en el Acuerdo de Ginebra, evidentemente, porque no hay que hablar de lo malo, sino también de lo bueno. Eso que se firmó ahí en
1966 fue extraordinariamente positivo. Si uno habla de un error, uno diría un error general. Digamos, si eso era de Venezuela siempre, evidentemente Venezuela ha debido tomar posesión. O sea, los ingleses fueron avanzando en el territorio progresivamente. Eso es lo que ha debido ser Venezuela sin ninguna duda, ¿no? Un acierto también ha sido, digamos, es protestar siempre esa posesión ilegítima, pero, digamos, la soberanía se ejerce, ¿no? Como se ha dicho. Otro error, digamos, el tercer error, diría yo, es este referéndum consultivo que no nos ayuda absolutamente en nada y que desde el punto de vista de muchos expertos en materia constitucional, y esta es la materia que yo doy en la Universidad Central, es inclusive inconstitucional. Gracias, profesor. Y contradictorio además. Se nos acabó el tiempo, profesor. Muy interesante la historia, pero muy corto el tiempo en televisión. Sí. Agradecemos